Bueno, estamos de regreso. Escuchó usted antes del corte lo que dijo la diputada bióloga Rocío López Grosabe y me da mucho gusto la distinción de contar con su visita a este estudio al doctor en Derecho Milton Castellanos Gout. Lo presenté en semanas una vez que le realicé la entrevista, vimos el promocional y el día de hoy está aquí, viene expresamente a esta entrevista procedente de Mexicali y ahorita en el corte estamos platicando si había llegado temprano, a dónde había ido, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Antes, vamos al tema. El tema, el cual me voy a permitir saludar y darle la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Gusto y agradecerle su atención de estar aquí. Muchas gracias, al contrario, el gusto es mío. Así es. Habla usted en aquella entrevista que le realicé en días pasados acerca de realizar, de darle nueva vida a la Constitución de Baja California. ¿Qué debemos de hacer y de qué trata este tema? Bueno, de hacer una nueva constitución actualizada, una constitución que vaya de acuerdo con la realidad que tenemos. Sobra, creo que en la pasada entrevista que me hacías con los ciudadanos de Ensenada, hablaba de lo vieja, de lo obsoleta que está nuestra Constitución, hecha hace 63 años. Qué duda cabe que vivimos una realidad completamente diferente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros somos un grupo de ciudadanos sin ningún vínculo ni de gobierno ni partidista, que pues nos echamos a cuesta la tarea de por lo menos hacer un proyecto que recoja aspiraciones y demandas de los mexicalenses, de los baja californianos en general, ensenadenses, tijuanenses, tecatenses, rosaritenses y por supuesto también los mexicalenses. Y entre todos, bueno, armar un proyecto, redactar una nueva constitución. Claro que le quedan pedazos buenos a la que tenemos y otros que incluso no podremos cambiar porque estamos circunscritos a un modelo constitucional que establece la propia Constitución Federal. No planteamos para nada un desprendimiento ni nada que se le parezca, sino al contrario, actuar dentro de los límites de la Constitución Federal, y sí podemos, desde luego, hacerlo y crear una Constitución totalmente diferente, siempre y cuando no variemos la estructura que nos manda la Constitución Federal, ¿no? Que establece muy puntualmente cómo deben de organizarse los estados miembros de la Federación Mexicana. Y dentro de ese contexto, pues, con la participación de los ciudadanos, te decía que lo pretendemos hacer, lo hemos estado convocando, aprovechando las redes, ¿no? Las redes estas que nos dan una gran potencialidad. A través del internet se ha creado un grupo en el Facebook, se llama Neoconstitucionalistas de Baja California, que ya somos más de 450 los que de alguna manera aportan y se mantienen activos en la búsqueda de ir cumpliendo los puntos que establecimos en la convocatoria que lanzamos hace ya pues más o menos 3 meses. La idea es que a finales de marzo estemos presentando el primer borrador de Constitución y entonces, bueno, ya hacer los foros públicos pues para recibir de viva voz las opiniones sobre el proyecto de la Constitución. No obstante que hemos estado debatiendo y dialogando, reflexionando en cada una de sus partes. Por ejemplo, el primer documento que presentamos en Mexicali fue
el primer borrador del preámbulo de la Constitución. Queremos rescatar la figura del preámbulo como una figura que nos sirva para que se pueda interpretar el resto de la Constitución. Lo volvimos a revisar con invitación pública en la Casa de la Cultura Jurídica de aquí, de Ensenada, por segunda ocasión. Y bueno, prácticamente ya después de este análisis crítico y de muy rica aportación, por cierto, aquí en Ensenada, pues hicimos el borrador final, que sigue estando expuesto a la crítica y a la contribución de quien quiera opinar al respecto. En la próxima semana ya ofreceremos, estamos terminando el índice de lo que será la nueva Constitución, y enseguida, entrando el año, presentaremos todo lo que es el título primero relativo a los valores superiores y los principios generales de la nueva Constitución. Doctor, esto es algo que recién recordamos que el Distrito Federal dejó de serlo, y ahora están en esta Asamblea Constituyente donde se están realizando, está creando una Constitución para hacer un estado más de la República Mexicana, ahora llamada Ciudad de México. ¿Qué resultado nos daría una nueva Constitución? ¿Y cuáles serían las ventajas en cuanto usted habla de una cantidad de años hacia la historia, hacia atrás, con este 2016, donde vemos que México pues ya no es un país que esté solo, sino que están varios países, que incluso hay reglas o leyes o todos esos tratados internacionales? Esto que en Baja California no puede quedar fuera de todo esto, no, está contemplado. Nosotros somos parte de una unión, correcto, de estados. No entro a discutir en la conveniencia del término unión de estados, eso nos metería a vericuetos teóricos, ¿verdad? Y luego nos vivimos un verdadero federalismo. Bueno, ¿Usted está de acuerdo que sí? Vivimos un federalismo en papel, sin duda, en el texto, que no se pone en práctica cabalmente, es cierto. La fuerza del centralismo, la fuerza de atracción que tiene el centro, donde se pretenden tomar todas las decisiones, donde se pretenden definir, diagnosticar los problemas y allá querer encontrarle soluciones, ¿no? Y en el centro. Pues claro que distorsionan cualquier idea de federalismo, por más bien formulado que estuviera, que no lo está, y que a lo largo del tiempo se ha venido reformando, pues para concentrar más facultades, más atribuciones en los funcionarios federales que en la de los propios estados integrantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, la Ciudad de México no es una nueva constitución ni es una reforma, porque nunca ha tenido, ¿no? Es la primera vez que se va a constituir como entidad federativa. Siempre había sido definida su integración, su estructura, su funcionamiento dentro de la Constitución Federal con un artículo específico, el 122, y ahora, bueno, se trata de que se cree como entidad, no exactamente como un estado más, sino que va a ser la Ciudad de México una entidad federativa, ciertamente a semejanza de los estados, pero no se llamará estado de la Náhuac, como dicen. Como lo que sugirieron, que cambiara el nombre, ¿no? Y no, Ciudad de México, y nada más que hay cuestiones que a mí de entrada me parece que no son lo que buscamos. Mira, por ejemplo, el proyecto que se presentó, hay una asamblea constituyente, vamos a decir en primer lugar, de 100 integrantes, pero 60 son electos por los ciudadanos.
La primera pregunta era ¿por qué 60 si son 100? Porque los otros 40 los nombran directamente las diferentes instancias del gobierno. Unos lo nombra el presidente de la República, otros los nombra el jefe de gobierno actual de la Ciudad de México, otros más el Senado, la Cámara de Diputados, en fin. Entonces ya tenemos que 60 son electos y 40 son designados por el gobierno. Y hay una parte ahí instrumental vinculada a los intereses políticos, y eso, lo decía yo desde un principio, eso hará que el constituyente se vea afectado por los intereses de la partidocracia que vivimos, ¿no? Y bueno, otro aspecto que tampoco quisiéramos recoger nosotros, porque me parece que es lo que obstaculiza tener una constitución más auténtica, es que el proyecto lo elabora y lo entrega a la Asamblea Constituyente el jefe de gobierno. Entonces, pues por supuesto que tiene que reproducir sus propios intereses y los del partido que lo tiene ahí o donde está vinculado. Cierto que él invita a un grupo de ciudadanos de la Ciudad de México, muy destacados, muy distinguidos, a que presenten el proyecto, un grupo asesor que lo revisa, pero pues ya vimos lo que entregaron, ¿no? O sea, el proyecto que se está debatiendo en el constituyente de la Ciudad de México está severamente criticado, está rechazado, y con no poca razón en muchas de las observaciones que se han hecho. Ya han logrado que el propio jefe de gobierno que presentó el proyecto ya esté pidiendo que rechacen, que eliminen alguno o que cambien. Ya reculó en la presentación en varios de los... Ya reculó. Así es. Y sobre todo en unos aspectos pues que parecían esenciales, ¿no? Entonces ya se volvió un conflicto de los partidos. Cosa que no va a suceder en esto que se está dando en la presentación, en la creación de una nueva constitución, regresándonos a Baja California, las ventajas y el resultado. O sea, estamos poniendo ese comparativo de lo que se vive actualmente en la Ciudad de México con lo que se busca para Baja California, no caer en ese tipo de situaciones. Bueno, no en cuanto a la elaboración de un proyecto de constitución ciudadana, que es lo que nosotros estamos haciendo. Hay más de 450, te decía, ciudadanos. No puedo darte la cifra exacta porque entran y algunos también salen, pero andamos entre 450 y 460. Ya permanentes, y seguimos creciendo, ¿no? Como ciudadanos, hacer un proyecto y decir, bueno, pues esto es lo que nosotros recogemos del sentir de los ciudadanos de Baja California. Y esta es la constitución que creemos que se debe de hacer. Y hasta allí, como ciudadanos, ni tenemos que pedirle permiso a nadie para elaborar un proyecto, ni tenemos mucho menos que estar consecuentando directrices interesadas, ¿no? En partidos, marcándole en línea, o intereses ocultos, o ese tipo de cosas que... Nada de eso. Nada, ¿no? De eso. Doctor, y esto pues va caminando de una manera positiva. La recepción por parte de donde han estado ustedes es precisamente eso, y yo creo que se va a poner muy interesante cuando vengan esos foros de discusión o de presentación o de aportación, ¿no? Así es, o sea, ya se han hecho algunos, pero sin buscar la estridencia, o sea, el ruido, sin buscar el protagonismo. Hemos hecho foros en los 3 municipios más grandes, o sea, Tijuana, Mexicali, Ensenada, con grupos ciudadanos, con grupos muy bien reconocidos. Hemos presentado
ante 3 grupos en Tijuana. Aquí hemos estado en 2 grupos y en Mexicali hemos estado en 3 también, ofreciendo en eventos, además de esos 3 grupos ciudadanos, en eventos abiertos desde las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte, oportunidad de reflexión sobre los documentos que se van concluyendo. Y bueno, seguiremos haciéndolo así y llegar a la redacción de un proyecto que ese sí ya va a requerir de una mayor amplitud en la consulta. Y entonces el proyecto que estaremos terminando, te decía, y presentándolo a la consideración, pues inclusive queremos editarlo para que no solo por estos mecanismos o por las reuniones, sino también como libro, como lo puedan adquirir los ciudadanos. Dejar un testimonio impreso. Y entonces, bueno, pensamos que a fines de mayo o junio estaremos terminando el proyecto definitivo, y entonces sí, presentarlo ante el Congreso como iniciativa ciudadana, con las 500 firmas de ciudadanos que respalden y que corra el trámite que corresponde. A partir de allí, pues desde luego ya el proyecto de la iniciativa seguirá el juego natural, normal de la integración del Congreso. Para concluir en una nueva publicación y dar a conocer esta nueva Constitución, que sería la cereza en el pastel en un proyecto ciudadano. En un proyecto ciudadano, una iniciativa ciudadana. Esta parte, al llegar a ese punto en que arribe este proyecto de la nueva Constitución de Baja California, ¿considera usted, no haciendo un comentario de alguna manera negativo, pero considera usted que esta nueva constitución encuentra alguna resistencia de algunos grupos o de partidos o de actores políticos? Bueno, yo creo que sí, porque hay un principio que dice que todo cambio inmediatamente provoca o trae implícita su propia resistencia. Y naturalmente lo primero que genera esa inquietud por el cambio, pues sería la falta de información. Por eso nosotros hemos seguido todo abiertamente y nos hemos acercado, e incluso seguimos buscando el acercamiento con los diputados para que estén enterados de qué estamos haciendo, que no tengan el pretexto de sorpresa o el pretexto que no tengan el pretexto de decir, oye, pues yo no sé de qué se trata y cómo que nosotros que seremos los que vamos finalmente a aprobar, pues no sabemos nada, porque esto además pues no tiene que levantar ninguna suspicacia. Simplemente somos un grupo de ciudadanos que estamos convocando a elaborar un proyecto de nueva Constitución. No estamos desplegando un movimiento antigubernamental ni nada que se le parezca. Nada más que no queremos que participen en la elaboración. Claro que tendrán que participar a la hora de aprobarse, ¿no? Para la votación únicamente. Pues no para la deliberación que consideren. Claro. Así es. Pero que tengan en sus manos un proyecto ciudadano. Una de las ventajas que nos daría esta nueva Constitución, ¿cuál sería de acuerdo a lo que se ha detectado o lo que es necesario cambiar en cuanto a en este año que vivimos? Con relación a de cuando recién se creó. Son muchas. Mira, los textos constitucionales, en una buena parte de su significado, de su esencia, constituyen o vienen a ser el fundamento de las normas, de las reglas, las normas que contienen reglas, de todo el andamiaje jurídico, de todo el sistema jurídico, tienen como base, como fundamento, los textos constitucionales. Generalmente nutridos
por valores y por principios. Entonces, este conjunto de textos, de normas que contienen valores y principios que nutren el sistema jurídico, por supuesto que va a detonar un cambio en toda la estructura y el funcionamiento del Estado. Hay muchas cuestiones, pero que nos llevarían pues todo este toda programa. La tarde y mañana también, porque la verdad es muy importante. Pero mira, hay una cuestión Ajá. que es fundamental y que por ahora dijéramos aquí la podríamos adelantar. Si alguna autoridad, porque la Constitución, otra de sus características esenciales es que están hechas para limitar al ejercicio del poder, para ordenar a los poderosos, a los funcionarios, a los que ejercen, a someterse a reglas, a principios de ética política. Entonces, de entrada diría que un aspecto que no tenemos ahora es cómo hacer que las normas constitucionales, que los textos estos valiosos en primer término del sistema jurídico, se cumplan. No hay actualmente ningún mecanismo ni autoridad que tenga la encomienda de juzgar cuando una autoridad viola o no el texto constitucional. ¿Puedo poner un ejemplo cuando alguien levanta un brazo y jura hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución y Federal, si no lo hace, adelante. Y luego la Constitución, la propia del Estado y las leyes relativas. Y si no lo hace, que la sociedad o que los ciudadanos, que el pueblo se lo demande. Y no es un acto simplemente protocolario, es un requisito para poder ejercer un cargo público. O sea, si alguien empieza un cargo público y no rinde esa protesta de rigor, todos sus actos son nulos, de pleno derecho. O sea, si yo demuestro que una persona empezó a ejercer un cargo, pero no rindió la protesta correspondiente, ese señor no está actuando conforme a la Constitución. Y todo lo que haya realizado consecuentemente no tiene validez. No tiene validez. O sea, está céfalo, digamos, ese cargo. No ha entrado en ejercicio. Excelente. ¿No? Entonces, pero bueno, ¿ante quién voy a reclamar? Ándale, exacto. ¿A dónde voy? A ningún lado. ¿A quién voy le toco si no se cumple lo que...? Eso es un aspecto que debemos poner en la nueva. Establecer los medios procesales para el control y la regularidad de las normas constitucionales, de las reglas, de los principios y los valores. O sea, crear un tribunal constitucional, un tribunal que juzgue. Ese es un aspecto. La otra parte, muy importante, yo creo que si me lo permite, en cuanto a esto, yo le quiero pedir a usted y al equipo que está realizando este importante trabajo, que utilicen este medio de televisión, que nos inviten para estar trayendo toda esta información, porque entre más demos a conocer los buenos proyectos y las buenas acciones, en este caso de un grupo de ciudadanos que usted está al frente, pues yo creo que es beneficio para nosotros mismos como sociedad, nosotros mismos como medios de comunicación, para que precisamente los funcionarios y todo aquel que vive y reside en Baja California se apegue a esta nueva Constitución, tener esa protección y también esa obligación. ¿Sí sería...? Sí, claro que sí. De aquí, mismo de Ensenada y de Mexicali y de Tijuana, que estoy seguro que también vendrían. Por supuesto, la invitación. Y si me permite, se corre aquí el tiempo muy rápido, estoy muy a gusto escuchando estos comentarios, esto que usted nos está compartiendo para nuestro público a través del canal 173 para todo el estado. Una pregunta ya haciendo un punto y aparte en otro tema, si me lo permite. ¿Cómo considera usted que se encuentra nuestro país y se lo voy a repetir, en lo
socioeconómico, político en este 2016? ¿Cómo cree usted que es la percepción de nosotros los mexicanos en este sentido? Bueno, son dos preguntas, Bueno, ¿no? Diferentes. uno y dos. Primero dijiste, ¿cómo considera usted, Sí, o sea, yo? Sí. Y luego, ¿cuál cree que sea la percepción de los mexicanos? La primera, la de usted, y la otra, la y percepción. luego como la percepción. Mira, como todo el mundo, y más la civilización occidental, que es donde nosotros estamos viviendo, ¿cómo lo digo sin que suene una mala palabra? Aquí, afortunadamente, este programa es independiente. Aquí, afortunadamente, tengo el respaldo del dueño de la concesión, el ingeniero Jaime Bonilla, que lógicamente lo vamos a decir así. Y, por cierto, me ponen ahí un letrerito que somos totalmente responsables. Adelante, usted está en su casa. El mundo en general está viviendo un momento de... Yo le llamaría un punto de quiebre en la historia de la civilización occidental. Ajá. Estamos viviendo un cambio de época, un fin de época, ¿no? Un relevo entre lo que se quiere dejar, ¿no? Todas las formas de organizar a la sociedad y consecuentemente al derecho, a la filosofía, a la religión, todo parte del modo de producir, del modo de organizarse para producir los satisfactores de las necesidades humanas. Esto que acabo de decir es un consenso universal. Y ciertamente el modo de producción capitalista, imperialista que hemos vivido, que se vino tras una globalización, se vino modificando y evolucionando, entró en crisis. Y si entra en crisis las bases fundamentales de un modo de producción determinado, producción de satisfactores de necesidades humanas, pues entra en crisis el derecho, entra en crisis la organización política. Y lo vemos en todo el mundo, lo vemos en Inglaterra, que plantea salirse de la Unión Europea, lo vemos en Italia recientemente, ¿no? Que los jefes de gobierno, las cabezas del gobierno, pues no duran arriba de 2 años, algunos menos, 11 meses, desaparecen los partidos, los vemos en España, por ejemplo, que no alcanzan, que tienen que hacer 2 procesos electorales en menos de 10 meses y que no alcanzan a integrar gobierno, y están con provisionales. Lo vemos con la elección de los Estados Unidos también, en donde pues lo que llamó la atención fue precisamente un discurso anti políticos, anti régimen, anti sistema, y en general lo vemos, por ejemplo, cómo es posible que la mayoría de los ciudadanos de Colombia nieguen la firma de un tratado de paz. Que han tenido un problema con las FARC por años. Todo por los conflictos que hay que votar contra el gobierno, contra el sistema, contra los partidos, en todo el mundo, contra los partidos. Pues la crisis de este sistema político viene de la crisis del modo de producir los satisfactores, ¿no? Y entonces resurgen los nacionalismos y resurgen los antisistemas estos apoyados por la globalización. México desde luego no escapa a esto. México está inmerso, ¿no? Y ciertamente nosotros quisiéramos que las cosas le salieran mejor. Yo quisiera, quien fuera el presidente, que le salieran bien las cosas, porque si le va bien al presidente, nos va bien a todos. Digo, seguimos siendo un sistema presidencialista. Correcto. Y eso no va a cambiar, es parte de nuestra esencia, ¿no? Es decir, que no lo sea
implica una verdadera revolución, ¿no? No se ve, yo no veo cercana. Bueno, pues aún en estas circunstancias mundiales, yo te diría, he tenido la oportunidad de trabajar, de estudiar y después trabajar en España y en Italia. Y yo veo, por ejemplo, que en España en el 2000, a principios del año, cuando se conocieron las cifras del crecimiento en 2015, principios del 16, echaron las campanas al vuelo felices porque habían logrado crecer 0.4, o sea, ni siquiera medio punto, 0.4 en el 2015. Y decían, no, hombre, qué bárbaro, ya estamos creciendo de nuevo. Y nosotros le estamos mentando la madre al régimen porque nomás habíamos crecido 3.2. O sea, como 6, 7 veces más arriba. 6, 7. Con respecto a España. 7, 8. Y en Italia, 1 punto algo. Y en Francia, 1 apenas. Y en, bueno, pero y Alemania, bueno, sí, Alemania creció más. Y China, pues también. Pero pues son los casos de excepción. Lo propio era, y además también la economía norteamericana también estaba en números de alrededor del 3. Entonces es cuando nosotros decimos, bueno, claro que nosotros quisiéramos pues que creciera al 6% o más, ¿no? Quisiéramos, por supuesto, también ser China, pues cómo no, en aquel año creció el 11-12%, ¿no? Que por cierto son los que van a estar operando lo de la reforma energética en esta subasta que se realizó ayer. Son los principales actores. Son los que ganaron esta ronda, en esta segunda ronda, ¿no? Chinos. Así ya es. Otras les han ganado otros. Bueno, así es. Esto ya empezó, ya se sigue dando, ¿no? Pero, es decir, yo pienso que debemos ser menos dados al ataque, a la crítica, a la diatriba, y ponerle un poquito más de razón, o sea, menos emotivos y más racionales a la hora de reflexionar, a la hora de juzgar, ¿no? Si yo estoy hablando y diciendo esto, pero alguien sale y me dice, no, pero la Casa Blanca... Bueno, pero estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de programas, estamos hablando... Ese es un error. Falta información, falta que seamos más... menos emotivos. Menos emotivos. Y fíjese que y las más, decisiones más en este país somos... las decisiones se toman en cuanto a sentimientos, en cuanto a... Somos un país muy emotivo, sí, claro. Así es, ¿verdad? Sí. Ya nos queda un minuto, doctor Milton Castellanos Gould. A mí me da mucho gusto el que haya tenido la oportunidad, que me haya distinguido con su presencia el día de hoy aquí. Y fíjese una cosa, me gustaría cerrar con su mensaje. Vemos que en otros países se actúa en consecuencia de acciones de corrupción. México, ¿por qué no actúa? Estamos perdidos. Cerramos con eso. Ese es el cáncer. Eso. Mira, la palabra correcta es una acción ruin. Cualquier acto de corrupción es una acción ruin. ¿Y sabes cómo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a la acción ruin? Está definido. Son chingaderas. Así viene. Así es. Así es. Dice, vean el diccionario de la Real Academia de la Lengua después de 2006. Que se reformó con un congreso, ¿no? Y se incorporó el vocablo chingadera. Y eso dice acción ruin. Acción ruin significa chingaderas. Así es. ¿No? Y luego, cualquier acto de corrupción, nosotros lo entendemos, pues se incorporó esa palabra a la lengua. En México que no a lo la Real Academia, dice palabra de uso común en México. Así es. Doctor, muchas gracias por la oportunidad y espero tenerlo de nueva cuenta de visita aquí, o igual yo regresar la cortesía de ir a Mexicali. Pues con mucho gusto, muchas gracias, y a todos los ensenadenses que nos hacen el favor de
vernos, o también pasa en otras partes. Claro, ¿verdad? claro. A todos los que nos hacen el favor de vernos. También se va. Feliz Navidad y que el próximo año sea aventuroso para todos. Gracias, muchas gracias. Vamos a dejar pendiente una entrevista con esta frase. No hemos aprendido a ser buenos ciudadanos. Sería la continuación de la entrevista, ¿le parece? Lo dices tú. Sí, yo lo digo. Sí. Así es. Muchas gracias por el favor de su atención. Me despido. Estuvo con nosotros el doctor en Derecho Milton Castellanos Gould. Ya dejamos abierta la segunda parte. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Pásela bien.